Joyas de los Testimonios, tomo 2. Las escuelas de Iglesia. La Iglesia tiene una obra especial que hacer en lo que toca educar y disciplinar a los niños, de modo que al asistir a las clases o estar en cualquier otra compañía, no sientan la influencia de los dominados por hábitos corrompidos. El mundo está lleno de iniquidad y desprecio de los requerimientos de Dios. Las ciudades se han vuelto como Sodoma y nuestros niños se ven diariamente expuestos a muchos males. A menudo los que asisten a las escuelas públicas se relacionan con otros que están más descuidados que ellos, a los cuales, aparte del tiempo pasado en la clase, se les permite adquirir una educación callejera. El corazón de los jóvenes se impresiona fácilmente, y a menos que el ambiente que los rodea sea del debido carácter, Satanás usará a estos niños abandonados para que ejerzan su influencia sobre los que están más cuidadosamente enseñados. Así, antes que los padres observadores del sábado se percaten de los estragos que está haciendo el mal, las lecciones de depravación se habrán aprendido y las almas de sus pequeñuelos se habrán contaminado con la corrupción. Las iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo, producto del papado, y lo han exaltado por encima del día santificado por Dios. Es tarea que nos corresponde la de explicar con claridad a nuestros niños que el primer día de la semana no es el verdadero día de reposo y que su observancia, después de habernos llegado la luz en cuanto a lo que es el sábado, es una franca impugnación de la ley de Dios. ¿Obtienen nuestros niños de parte de los maestros de las escuelas públicas ideas que armonizan con la palabra de Dios? ¿Les es presentado el pecado como una ofensa contra Dios? ¿Se les enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios es el principio de toda sabiduría? Mandamos nuestros niños a la escuela sabática para que se les eduque acerca de la verdad. Y luego, cuando van a la escuela fiscal, les hacen aprender lecciones que encierran mentiras. Estas cosas confunden la mente y no debieran suceder, pues si los jóvenes acogen ideas que pervierten la verdad, ¿cómo podrá ser contrarrestada la influencia de dicha educación? ¿Podremos acaso maravillarnos de que en tales circunstancias algunos jóvenes de entre los nuestros no aprecien los beneficios religiosos? ¿Podremos maravillarnos de que se dejen arrastrar hacia la tentación? ¿Podremos maravillarnos de que, habiendo vivido en el abandono que les ha tocado, consagren sus energías a diversiones que ningún bien les reportan? ¿Que estén empobrecidas sus aspiraciones religiosas y oscurecida su vida espiritual? La mente será de igual carácter que aquello de que se alimenta, la cosecha de igual naturaleza que la semilla sembrada. ¿No bastan estos hechos para hacernos ver cuán necesario es amparar desde los primeros años la educación de los jóvenes? ¿No sería mejor para los jóvenes crecer hasta cierto punto en ignorancia de lo que comúnmente se acepta por educación, más bien que llegar a ser indiferentes a la verdad de Dios? Separación del mundo. Cuando los hijos de Israel fueron separados de entre los egipcios, el Señor dijo: «Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadle en la sangre que estará en una jofaína, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaína. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre». La sangre puesta sobre el dintel de la puerta simbolizaba la sangre de Cristo, el único que salvó a los primogénitos hebreos de la calamidad.
todo hijo de hebreos hallado en una vivienda egipcia fue destruido. Este incidente de la historia de los israelitas fue escrito para la enseñanza de aquellos que vivieren en los últimos días. Antes que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible. Estableced escuelas de iglesia. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Ella está llena de hermosas lecciones, y si los alumnos la convierten en tema de estudio, en el curso primario de esta vida, estarán preparados para el curso superior en la porvenir. La palabra de Dios se nos dirige así en este tiempo: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Dónde están vuestros hijos? ¿Los estáis educando para que disciernan y eviten las corrupciones que imperan en el mundo por la concupiscencia? ¿Estáis tratando de salvar sus almas? ¿O por vuestra negligencia estáis coayudando a su destrucción? En general, no se ha prestado suficiente atención a nuestros niños y jóvenes. Los miembros de mayor edad de la Iglesia no los han mirado con ternura y simpatía, con deseos de que hiciesen progresos en la vida divina, y por lo tanto los niños han dejado de desarrollarse en la vida cristiana como debieran haberlo hecho. Algunos miembros de la Iglesia que en lo pasado amaron y temieron a Dios, permiten ahora que sus negocios lo absorban todo y esconden su luz debajo de un almud. Se han olvidado de servir a Dios y están haciendo de sus negocios la tumba de su religión. Los niños descuidados. ¿Ha de permitirse que los jóvenes sean llevados de aquí para allá? ¿Que se desanimen y que caigan en las tentaciones que por doquier los acechan para enredar sus incautos pies? La obra que se halla más a mano de los miembros de nuestras iglesias es la de interesarse en nuestros jóvenes y con bondad, paciencia y ternura enseñarles renglón tras renglón y precepto tras precepto. Oh, ¿dónde están los padres y las madres en Israel? Debieran ser muchos los que, como dispensadores de la gracia de Cristo, sientan por los jóvenes un interés especial y no meramente casual. Muchos debieran sentirse conmovidos por la situación lastimosa en que se encuentran nuestros jóvenes y darse cuenta de que Satanás se vale de toda artimaña imaginable para hacer caer a los jóvenes en su red. Dios demanda que la Iglesia se despierte de su letargo y vea el servicio que se le exige en este tiempo de peligro. Los ojos de nuestros hermanos y hermanas deben ser ungidos con el colirio celestial, a fin de que vean las necesidades de este tiempo. Los corderos del rebaño han de ser apacentados, y el Señor del cielo observa para ver quién hace la obra que Él quiere que se haga en pro de los niños
y jóvenes. La Iglesia duerme y no se percata de la magnitud de esta cuestión. Alguien dirá, ¿qué necesidad hay de ser tan escrupuloso en educar a nuestros jóvenes de manera cabal? Me parece que si unos cuantos de los que hayan decidido seguir alguna vocación literaria o alguna otra carrera que exige cierta disciplina reciben atención especial, es todo lo que se necesita. No es necesario que todos nuestros jóvenes sean también enseñados. ¿No bastará acaso la completa educación de unos cuantos para todo requerimiento esencial? No, respondo, y lo recalco enérgicamente. ¿Qué selección seríamos capaces de hacer de entre nuestros jóvenes? ¿Cómo podríamos decir nosotros quién habría de ser el más promisorio, quién habría de rendir a Dios el mejor servicio? Con nuestro juicio humano haríamos lo que hizo Samuel, quien al ser enviado en busca del ungido del Señor, miró a la apariencia exterior. Pero el Señor le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. A ninguno de los hijos de Isaí, de parecer noble, aceptaba el Señor, mas cuando David, el hijo menor, un mero joven, pastor de ovejas, fue traído del campo y pasó ante Samuel, el Señor dijo, levántate y úngelo, que éste es. ¿Quién podría determinar qué joven de una familia resultaría eficiente en la obra de Dios? Se debe permitir a todos los jóvenes gozar de los beneficios y privilegios de una educación en nuestras escuelas, a fin de que reciban estímulo para ser colaboradores de Dios. Se necesitan escuelas de iglesia. Muchas familias que con el objeto de educar a sus hijos se trasladan a los lugares donde están establecidas nuestras escuelas mayores, prestarían mejor servicio al maestro si se quedaran donde se encuentran. Debieran animar a la iglesia de la cual son miembros a establecer una escuela de iglesia donde los niños que habiten dentro de sus confines pudieran recibir una educación cristiana perfecta y práctica. Sería muchísimo mejor para sus hijos, para ellos mismos y para la causa de Dios, si se quedasen en las iglesias más pequeñas, donde se ha menester de su ayuda, en lugar de ir a las más grandes, donde a causa de que no se les necesita, existe la constante tentación a caer en la inercia espiritual. Donde quiera que haya unos cuantos observadores del sábado, los padres deben unirse para habilitar un lugar destinado a escuela diaria, donde sus hijos y jóvenes puedan ser enseñados. Deben ocupar a un maestro cristiano que como consagrado misionero eduque a los niños de manera que los encamine hacia la vocación misionera. Ocúpense maestros que den una educación cabal en los ramos comunes, haciendo de la Biblia el fundamento y vida de todo estudio. Los padres deben ceñirse la armadura y mediante su propio ejemplo enseñar a sus hijos a ser misioneros. Deben trabajar mientras dure el día, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Si quieren hacer esfuerzos abnegados, enseñando con perseverancia a sus hijos a llevar responsabilidades, el Señor obrará con ellos. Algunas familias de observadores del sábado viven solas o muy separadas de otras de la misma fe. A veces han enviado a sus hijos a nuestras escuelas de internos, donde recibieron beneficio, regresando después para hacer una bendición en su propio hogar. Pero algunas no pueden mandar a sus hijos lejos del hogar para que se eduquen. En tales casos, los padres deben hacer lo posible por emplear a un maestro de vida religiosa ejemplar, para quien sea un placer trabajar por el maestro en cualquier actividad y estar dispuesto a cultivar cualquier porción de la viña del Señor. Los padres y las madres deben cooperar con el maestro, trabajando fervorosamente
por la conversión de sus hijos. Procuren ellos mantener vivo y lozano el interés espiritual en el hogar y criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Consagren una parte de cada día al estudio, haciéndose estudiantes con sus hijos. De esta manera pueden convertir la hora educacional en momentos de sosiego y provecho, y aumentará su confianza en este método de buscar la salvación de sus hijos. Los padres hallarán que su propio crecimiento será más rápido a medida que aprendan a trabajar en pro de sus hijos. Al trabajar así humildemente, desaparecerá la incredulidad. La fe y la actividad impartirán una confianza y satisfacción que aumentarán de día en día, a medida que prosigan en conocer al Señor y en hacerle conocer. Sus oraciones se volverán fervientes, por cuanto tendrán algún objeto definido por el cual orar. En algunos países, la ley obliga a los padres a enviar a sus hijos a la escuela. En esos países se debiera establecer escuelas en las localidades donde hay iglesias, aun en el caso de que no hubiera más que 6 niños para concurrir a cada una de ellas. Trabajad por impedir que vuestros hijos se ahoguen en las influencias viciosas y corruptoras del mundo, como si estuvieseis trabajando por vuestra propia vida. Estamos muy atrasados en el cumplimiento de nuestro deber en este importante asunto. En muchos lugares hace años que debieran estar funcionando escuelas. Muchas localidades hubieran tenido así representantes de la verdad que habrían dado carácter a la obra del Señor. En vez de concentrar tantos edificios imponentes en unos pocos lugares, debieran haberse establecido escuelas en muchas localidades. El carácter de las escuelas de iglesia y sus maestros. Establezcanse ahora dichas escuelas con sabia dirección para que los niños y jóvenes sean educados en sus propias iglesias. Es una hiriente ofensa inferida a Dios el hecho de que haya existido tanto descuido en esto, cuando la providencia nos ha provisto tan abundantes facilidades con qué trabajar. Pero aunque en lo pasado hemos dejado de hacer lo que deberíamos haber hecho en pro de nuestros jóvenes y niños, arrepintámonos ahora y redimamos el tiempo. El Señor dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El carácter de la obra hecha en nuestras escuelas de iglesia debe ser de la clase más elevada. Jesucristo, el restaurador, es el único remedio para una educación errónea, y las lecciones enseñadas en su palabra debieran presentarse siempre a los jóvenes en la forma más atrayente. La disciplina escolar debiera completar la enseñanza doméstica, y tanto en el hogar como en la escuela debieran conservarse la sencillez y la piedad. Se hallará a hombres y mujeres que poseen talento para trabajar en estas escuelas pequeñas, pero que no pueden hacerlo con ventaja en las más grandes. Al practicar las lecciones bíblicas, obtendrán para sí mismos una educación del más alto valor. Al escoger maestros, debiéramos proceder con toda precaución, sabiendo que este es un asunto tan solemne como el de escoger personas para el ministerio. Hombres entendidos, capaces de discernir el carácter, deben hacer la elección, porque se requiere el mejor talento que pueda obtenerse para educar y amoldar las inteligencias de los jóvenes y para llevar a cabo con éxito las múltiples fases de labor en que será necesario que el maestro se ocupe en nuestras escuelas de iglesia. No debiera ponerse al frente de estas escuelas a persona alguna de miras intelectuales inferiores o estrechas. No se ponga a los niños bajo la dirección de maestros jóvenes e inexpertos que carezcan de capacidad administrativa,
pues sus esfuerzos se inclinarán a la desorganización. El orden es la primera ley del cielo, y cada escuela debe ser en este respecto un trasunto del cielo. Poner a los niños bajo la dirección de maestros altivos y adustos es una crueldad. Un maestro de esta clase ocasionará gran prejuicio a los que están desarrollando rápidamente su carácter. Si los maestros no son sumisos a Dios, si no tienen amor por los niños a ellos confiados, o si demuestran parcialidad por aquellos que agradan a su fantasía y manifiestan indiferencia hacia los que son menos atrayentes, o los que son inquietos y nerviosos, no deben ser empleados, pues el resultado de su trabajo será una pérdida de almas para Cristo. Se necesitan maestros especialmente para los niños, que sean apacibles y bondadosos, y que manifiesten indulgencia y amor precisamente por aquellos que más lo necesiten. Jesús ama a los niños, los considera como los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Él siempre los trató con bondad y respeto, y los maestros han de seguir su ejemplo. Debieran poseer el verdadero espíritu misionero, pues los niños deben prepararse para ser misioneros. Los maestros deben sentir que el Señor les ha confiado en solemne custodia las almas de los niños y jóvenes. Nuestras escuelas de iglesia necesitan maestros que tengan altas cualidades morales, maestros en quienes se pueda confiar, que sean de fe sana y tengan tacto y paciencia, que anden con Dios y se abstengan de toda apariencia de mal. En su trabajo habrá nubes y oscuridad, borrascas y tempestades. Tendrán que arrostrar prejuicios provenientes de padres que tienen ideas incorrectas con respecto al carácter que deben adquirir sus hijos, pues hay muchos que aseveran creer en la Biblia al paso que dejan de introducir sus principios en la vida doméstica. Con todo, si los maestros son estudiantes constantes en la escuela de Cristo, estas circunstancias no los vencerán. Busquen los padres al Señor con fervor intenso, para que no sean piedras de tropiezo en el camino de sus hijos. Desalójense del corazón la envidia y los celos, y que la paz de Cristo venga a reemplazarlos para unir a los miembros de la Iglesia en verdadera comunión cristiana. Ciérrense las ventanas del alma a los ponzoñosos miasmas de la tierra y ábranse hacia el cielo para recibir los rayos sanadores del sol de la justicia de Cristo. Mientras que el espíritu de crítica y suspicacia no sea desalojado del corazón, el Señor no podrá hacer por la Iglesia lo que Él anhela hacer en lo que se refiere a abrir el camino para el establecimiento de escuelas. Mientras no haya unión, el Señor no obrará en aquellos a quienes confió recursos y capacidad para hacer adelantar esta obra. Los padres deben alcanzar una norma más alta, seguir el camino del Señor y practicar la justicia para ser portadores de luz. Debe haber una transformación completa de la mente y del carácter. Un espíritu de desunión, albergado en el corazón de unos pocos, se transmitirá de por sí a otros y destruirá la buena influencia que podría ejercer la escuela. A menos que los padres estén bien dispuestos y ansiosos de cooperar con el maestro para la salvación de sus hijos, no están preparados para tener establecida una escuela entre ellos. Resultado de la obra de las escuelas de iglesia. Debidamente dirigidas, las escuelas de iglesia serán los medios de levantar el estandarte de la verdad en los lugares donde se hallan establecidas, pues los niños que estén recibiendo una educación cristiana serán testigos de Cristo. Así como Jesús resolvió en el templo los misterios que sacerdotes y príncipes no habían discernido, en la obra final de esta tierra, los niños que hayan sido debidamente educados pronunciarán en su sencillez
palabras que asombrarán a hombres que ahora hablan de educación superior. Así como los niños cantaron en los atrios del templo, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», en estos últimos días las voces infantiles se levantarán para dar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. Cuando los agentes celestiales vean que no se permite más a los hombres presentar la verdad, el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños y ellos harán en la proclamación de la verdad una labor que los obreros de mayor edad no podrán hacer, por cuanto su camino se hallará cerrado. Nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios para preparar a los niños para esta gran obra. En ellas han de ser educados los niños en las verdades especiales para este tiempo y en la obra misionera práctica. Ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren. Los niños pueden tomar parte en la obra médico-misionera y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir a llevarla adelante. Sus aportes podrán ser pequeños, pero todo poquito ayuda, y por medio de sus esfuerzos muchas almas serán ganadas para la verdad. Por su intermedio se hará notorio el mensaje de Dios y su salud salvadora a todas las naciones. Por lo tanto, preocúpese la Iglesia por los corderos del rebaño. Sean los niños educados y preparados para servir a Dios, pues ellos son la heredad del Señor. Hace años que debieran haberse levantado edificios apropiados para escuelas de iglesia, donde los niños y jóvenes pudieran recibir verdadera educación. Los libros de texto que se emplean en nuestras escuelas de iglesia han de ser de naturaleza tal que atraigan la atención hacia la ley de Dios. De esta manera, la luz, la fuerza y el poder de la verdad serán magnificados. Jóvenes procedentes del mundo y hasta algunos cuyas mentes se han depravado se unirán a estas escuelas y en ellas se convertirán. Su testimonio en pro de la verdad podrá ser detenido por algún tiempo por las falsas teorías acariciadas por los padres, pero al fin la verdad triunfará. Se me ha dado instrucción para que diga que esta clase de obra misionera tendrá una influencia eficaz en cuanto a difundir luz y conocimiento. Cuán importante es que las familias que se radican donde hay una escuela sean buenas representantes de nuestra fe. Las iglesias en las cuales se han establecido escuelas pueden temblar al ver cómo se les confiaron responsabilidades morales demasiado grandes para que se puedan expresar en palabras. ¿Habrá de fracasar o languidecer por falta de obreros consagrados esta obra que se inició tan noblemente? ¿Hallarán cabida en esta empresa proyectos y ambiciones egoístas? ¿Permitirán los obreros que la falta de piedad y el amor a la ganancia y a la comodidad destierren a Cristo de su corazón y le excluyan de la escuela? No lo permita Dios. La obra ya ha progresado mucho. En los ramos educativos todo está en orden para que se realice una reforma ferviente en pro de la educación más eficaz y verdadera. ¿Aceptará nuestro pueblo este cometido santo? ¿Se humillará a sí mismo al pie del Calvario, dispuesto a todo sacrificio y servicio? Los padres y maestros deben procurar, con todo fervor, la sabiduría que Jesús está siempre dispuesto a darles, porque están tratando con mentes humanas en el momento más interesante e impresionable de su desarrollo. Deben procurar cultivar de tal manera las tendencias de los jóvenes que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural apropiada a ese período, desarrollándose gradualmente como lo hacen las plantas y las flores en el jardín. La dirección e instrucción de los niños es la obra misionera más noble que cualquier hombre o mujer pueda emprender. Mediante el debido empleo de objetos deben hacerse muy claras las lecciones
a fin de que puedan dirigir las mentes de la naturaleza al Dios de la naturaleza. Debemos tener en nuestras escuelas personas que posean tacto y habilidad para realizar este trabajo y sembrar así las semillas de verdad. Únicamente el gran día de Dios podrá revelar el bien que logrará esta obra. Debe dedicarse talento especial a la educación de los pequeñuelos. Muchos ponen el pesebre a cierta altura y dan alimento a las ovejas, pero es asunto más difícil poner el pesebre más bajo y apacentar a los corderos. Esta es una lección que necesitan aprender los maestros primarios. Es necesario educar el ojo de la mente, o el niño hallará placer en la contemplación del mal. A veces los maestros deben participar en los deportes y juegos de los niños pequeños y enseñarles a jugar. De esta manera estarán en situación de refrenar los sentimientos y los actos desprovistos de bondad, sin aparentar criticar ni censurar. Este compañerismo vinculará los corazones de maestros y alumnos, y la escuela proporcionará deleite a todos. Los maestros deben amar a los niños porque son los miembros más jóvenes de la familia del Señor. El Señor les preguntará a ellos como a los padres: ¿dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? En las localidades donde son pocos los creyentes, únanse 2 o 3 iglesias para erigir un humilde edificio como escuela primaria. Participen todos en el gasto. Es ya tiempo de que los observadores del sábado separen a sus hijos de las compañías mundanas y los coloquen bajo los mejores maestros, que harán de la Biblia el fundamento de todo estudio.